Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Adulta en Proceso, un espacio seguro para hablar de todo lo bueno y lo no tan bueno de esta etapa de la vida. Y esta vez tengo la oportunidad de entrevistar a alguien que admiro mucho laboralmente y quien con su autenticidad ha logrado cosas increíbles en pro de muchas personas en Latinoamérica. Ella es Marcela Estrada Sánchez, una feminista por convicción y curiosa por la naturaleza que ha decidido no pintarse las canas como un statement de su vida de adulta. Es comunicadora social, tiene una maestría en derechos humanos y es especialista en derecho internacional humanitario y trabaja para una organización internacional que se enfoca en el avance de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y en los que todas las personas puedan decidir sobre su camino reproductivo. Yo la conocí allí. Además, adora viajar y siempre está buscando ventanitas en su calendario para poder conocer nuevos lugares y probar nuevas comidas. También disfruta de la lectura, de la música, del arte, de los museos, los gatos y comer helado. Y en estos gustos nos parecemos demasiado, así que Marce, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida una vez más. Ivo, muchas gracias a ti, de verdad, gracias porque creo que hablar de estos temas es importante y urgente y muchas gracias, qué chévere este espacio. Muchas gracias a ti nuevamente, me encanta que estés acá y la verdad es que hace rato quería tenerte en este espacio para que habláramos de maternidades deseadas y de salud sexual y reproductiva, pero bueno, la vida nos trajo por un camino diferente, aunque parecido, así que hoy vamos a hablar de la maternidad, pero desde el otro lado. Y es que no todos nacimos para reproducirnos y simplemente pues podemos maternar de otras muchas maneras. Así que empecemos con la pregunta que a mí me hacen cada que hablo de este tema y es, ¿por qué decidiste no ser madre? Ok, gran pregunta. Yo Sí. creo que no hay una sola respuesta a esta pregunta y también creo que esta respuesta que te pueda dar hoy puede ser diferente a la respuesta que te hubiera dado hace 5 años, hace 10 años o hace 15 años. Yo lo que sí recuerdo con mucha claridad es una vez, la primera vez que tuve un retraso menstrual, y, me hice una prueba de embarazo y el momento en el que yo me hice la prueba y salió el resultado fue para mí un momento muy angustiante. Yo estaba muy joven, estaba como en mis 20, empezando mis 20, y sí me quedó como muy claro que ese escenario no era como una cosa posible en mi vida. He tenido también otras preocupaciones sumado a eso, por ejemplo, no sé, pienso en la inseguridad económica, en cómo mantener a una criatura, también la incertidumbre política que vive en nuestros contextos latinoamericanos me parece que siempre ha sido un factor a tener en cuenta, pero a la vez, además de esas cosas que me preocupaban, empecé a ver también como cierto cambio en los roles de género, menos estigma también hacia las mujeres que decidían no tener hijos o hijas. Y creo que empezó a construirse como algo que no pasó de un día para el otro, sino que fue más bien como algo que se dio en el tiempo. Me encanta esa respuesta porque yo personalmente he tenido que lidiar mucho con esta idea porque yo también desde que estaba muy joven, creo que desde que era una niña, como que me concebía, o sea, yo nunca jugué con muñecas de bebé, quizás jugaba con Barbies y otras cosas, pero no como el rol de mamá y creo que pudo estar muy influenciado por mi familia también, ¿cierto? Como que mi mamá fue un poco... Eh, digamos lo que insistió un poco en este tema de tienes que ser una profesional, tienes que primero luchar por tus sueños, tener hijos joven. Digamos que los padres, y esto lo digo en el contexto muy latinoamericano y muy quizás colombiano, es como que los papás no se vaya a dañar la vida con un niño a los 15 años, ¿no? Porque hay muchos embarazos muy jóvenes y digamos que en mi caso, pues mis papás me tuvieron joven, en sus 20, entonces era como esta idea de se va a dañar la vida si tiene hijos. Y creo que crecí un poco con eso y luego empecé a ver como todas estas cosas que tú estás mencionando y como que se va instalando esa idea dentro de nosotras que hay que combatirla con los estigmas y las presiones sociales. Y aquí quiero preguntarte si tú has tenido que experimentar. Yo creo que sí, porque yo lo he vivido, pero algunas presiones sociales o culturales para convertirte en madre. Por supuesto que sí, me encanta porque oigo tu experiencia y es muy similar también a la mía.
Claro que he recibido presiones sociales y culturales. Por fortuna no de mi familia primaria, creo que mi padre y mi madre eran mucho como estudia, prepárate, trabaja, aprende, viaja, haz cosas. Entonces creo que la presión no se dio por ahí, pero en mi familia extendida sí hubo varios episodios en la vida. Yo amo cocinar y amo cocinar para grupos grandes, cenas familiares y esas cosas. Entonces, frecuentemente oía el típico comentario como después de preparar una cena deliciosa, no como que rico cocina, sino ya estás lista para casarte. O haces unas galletas muy ricas y es como ya estás lista para ser mamá. Entonces, siempre me divertía un poco, obviamente también me molestaba. Y de manera muy coincidencial y curiosa, también tengo la fortuna enorme de tener un grupo de amigas que no somos madres ninguna, ya todas como empezando nuestros 40 y es muy chévere como haber podido transitar todos esos momentos de todas esas dudas y esas presiones también un poco acompañadas y en un camino de como de, sí, de acompañamiento. Sí, es lo que te decía un poco de otras formas de maternar, ¿no? Y quizás lo que tú haces al cocinar para grupos grandes, para tu familia, para tus amigos, es un poco eso, como que el cuidado hacia el otro sin involucrarte, digamos, en esta idea de tengo que tener una criatura a mi cargo por el resto de mi vida, y que está muy bien para la gente que lo decide hacer. O sea, este no es un episodio donde vamos a acribillar y a decir que eso está mal, porque no, simplemente que este es otro punto de vista de las mujeres que han decidido tomar otro camino respecto a la maternidad y que han decidido gastar su tiempo y su energía en otras cosas. Hay mujeres que son mamás y trabajan y estudian y pueden lograrlo. Hay mujeres que solo se dedican a la academia. Hay mujeres que solo se dedican, no sé, a cocinar. Hay muchísimas formas de maternar y muchísimas formas de crear comunidad y de crear familia. Por eso lo hablaremos más adelante. Pero quiero que, ya que estabas contando de esto que te decían tus tías o, bueno, la familia extendida, ¿cuáles son los comentarios más frecuentes que te han hecho y digamos, gente random? Porque yo siempre digo que hay alguien random que va a hacer un comentario que uno es, oye, ni me conoces, porque estás... ¿Qué te han dicho que tú digas? No, o sea, esta persona Como que no. porque estás asumiendo cosas de mi vida, o sea, ¿qué es Exacto. esto? Pero sí, o sea, no, no creo, no, no tengo recuerdos de haber recibido comentarios como de personas así como random. Pero sí tengo como muchos recuerdos en familia, en, no sé, en el trabajo, en, no sé, incluso de pronto con gente que ni me conocía, pero los ignoré por completo. Y es como el típico comentario pasivo-agresivo de ojo inquisidor, como, eso es muy egoísta de tu parte, nadie te preguntó, o cómo vas a preferir enfocarte en tu carrera, o cómo vas a preferir viajar, o cómo vas a preferir trabajar a vivir la dicha de ser madre, no sabes de lo que te estás perdiendo, vas a ver que te van a dar ganas en algún momento, o la típica interpelación culposa católica, ¿quién te va a cuidar cuando llegues a la vejez? O como hacerte sentir culpa por el estilo de vida que tienes. Entonces es como, pero ¿y entonces tú crees que tú podrías hacer eso si tuvieras hijos? Es como, no sé, no tengo ni idea. Pero también ha sido muy chévere que tengo también la fortuna de recibir usualmente algunos comentarios que van por el otro camino y es como disfruta de tu no maternidad, aprovecha cada segundo de tu vida, qué rico que puedes hacer esto, y ese tipo de cosas y creo que la vida se equilibra sola. Además que me encanta, obviamente nosotros estamos hablando desde una postura, y siempre lo digo, mucho más privilegiada, ¿no? De decidir, que nosotras podemos decir, no quiero, y está bien, y no necesito hacerlo. Digamos que hay otras historias mucho más tristes en donde crecen niños con miles de problemas, niñas en entornos muy violentos, niños abandonados. O sea, los casos hay por montones en este mundo de niños que definitivamente, amo tu gato pasando, robando cámara. Y quiero tocar un poco el tema que tú dices de esta mirada de quién lo va a cuidar cuando viejito. Y es que este ha sido uno de los comentarios que yo más he recibido, es como que uno tiene hijos para que cuando viejito lo cuiden. ¿Cómo es posible que no quieras tener una familia? ¿Vas a estar sola? ¿Quién te va a cuidar cuando estés enferma en tus últimos días? ¿Quién te va a enterrar? Y es como que
esa es mi responsabilidad. O sea, estoy en la edad de planear un poco para que cuando llegue ese momento yo no sea una carga ni responsabilidad para nadie y que yo pueda decidir ahorita conscientemente cómo quiero pasar los últimos años de mi vejez y llego hasta la vejez, además porque damos por sentado que tener un hijo nos asegura que vamos a llegar hasta los 70 años, ¿no? Entonces me parece ese punto, yo lo he recibido un montón de familia extendida y de gente que es muy conservadora, digamos, un poquito hacia las religiones, etcétera. Eh, pero sí, me encanta. ¿Tú crees que te podrías arrepentir alguna vez de esta decisión que tomaste? Jamás, jamás. Pero no porque sea esta decisión, quiero aclararlo para no sonar así como muy fuerte. Yo creo que tengo como un modo de vivir la vida en el que suelo no arrepentirme de las decisiones que tomo, pero porque simplemente son decisiones. Pueden salir bien, pueden salir mal, pero creo que el arrepentimiento no cambia la decisión que uno tomó. Entonces creo que siempre es como confiar en que la decisión que uno está tomando es la mejor decisión que se puede tomar por las razones que sean en el momento que sea. Me hizo sentir bien, estuve segura, me sentí cómoda, fue la decisión que quería tomar en ese momento, aplica como para cualquier decisión de la vida, con los motivos que sea que te hayan llevado a tomarla, entonces no, dudo mucho, pues, o sea, obviamente toco madera, pero no creo que me arrepienta de esa decisión. Sí, porque tú lo decías al principio, ¿no? Que muchas personas quizás te decían como que te vas a arrepentir de vivir esta experiencia de ser mamás, pero yo he encontrado en redes sociales, puede que esto sea algo inventado, o sea, las redes sociales siempre tienen como su lado bueno y su lado malo, y hay mucha información que puede ser falsa, pero me he encontrado incluso que hay grupos en Facebook, aclaro, no estoy metida en esos grupos, solo me los he encontrado por casualidad, en donde mujeres hablan de su experiencia y su arrepentimiento de ser madres. Y este como sentimiento de culpa, un poco de sentirse como se sienten por haber tomado esta decisión, ¿cierto? De ser madres quizás para cumplir con, no sé, un chulito de lo que hay que hacer en la vida, porque entonces en la vida la mujer es mamá, pero entonces ahorita se le exige a la mujer que es mamá, pero además es profesional, o sea, como que aunque los roles van cambiando en la sociedad, ya tenemos más espacios, igual si usted es la mamá, sigue siendo la mamá que es full time mamá, que es full time empleada, que es full time aporta a la casa, que cocina, que arregla. Entonces, es como que esta es una decisión y se lo pregunto a varias amigas que empezaron a, ¿cierto?, a tener sus hijos, en donde las he encontrado un poco con mucha culpa de sentir lo que sienten en ese primer momento, porque obviamente cambia la vida cuando nace una nueva criatura. Es como, ¿cómo voy a mantener a este ser humano vivo? Y yo a veces comparo un poco, aunque esta comparación es horrible y me pueden crucificar en redes si quieren, pero es como si uno deja morir, o sea, las plantas se mueren, ¿cierto? Como que los seres vivos se mueren. Debe ser muy angustiante tener un bebé que cuidar, digamos que a mí me da un poquito de pavor este sentimiento y es algo muy personal y creo que también es una de las razones por las que yo no he decidido tener hijos, porque me parece, primero me parece muy alienígena el concepto de embarazarse y que alguien, no, tú no has pensado en eso nunca. No, jamás. Ok, yo sí he pensado un poco en esa idea de cómo se hace un niño y nace, y ese proceso me parece un poco, eh, no sé, como alucinante. Además, bueno, la capacidad del cuerpo femenino, que es asombrosa, pero me parece alucinante. En fin, movámonos de ese tema porque a mí me va dando como algo, pero ¿tú crees que puede existir el concepto de familia sin la presencia de hijos? Ya sabes que en muchos entornos o en nuestros entornos culturales es como familia, es solo si existen hijos. Si no, eso no, o sea, es como que se juntaron, pero no es familia. Absolutamente. Yo creo que creo que el imaginario de la familia tradicional, de un hombre cisgénero, una mujer cisgénero y sus hijos o hijas, es eso, es como un imaginario. Pero yo creo que el concepto de familia se puede ver de muchas formas muy diferentes.
Justo estaba leyendo hace poco el libro de Bell Hooks, Todo sobre el amor, y ella habla sobre la familia específicamente en alguna página y dice que algo así como que son como las comunidades, como los vínculos entre personas, los que permiten que la vida continúe y no necesariamente la familia nuclear, digamos, tradicional, así entre comillas. Creo que ese concepto puede estar mucho más relacionado al afecto, al amor, digamos, como en su mayor expresión y no necesariamente a que exista la presencia de hijos o hijas. Me encanta. Quiero hacerte esta pregunta porque yo sé que tú amas los gatos, yo amo los gatos y hay mucha gente que ama sus mascotas. ¿Tú crees en este concepto de que las mascotas son los hijos? O sea, que reemplazan como esta idea de los hijos. No, no creo. O sea, yo creo, sí, yo creo que siguen siendo animales de compañía, pero en ningún momento siento que tengan como esa función de reemplazar como alguna especie de vínculo afectivo. Sí, siento que son un vínculo afectivo en sí, ellos mismos, y Lola. Pero no, no, no creo que de ninguna manera ni sean equiparables, ni sean comparables, ni la experiencia pueda ser ni remotamente similar a la de criar un hijo o hija. Es verdad. Lo digo más porque he visto, bueno, me he topado acá, digamos, un poco en Estados Unidos con esta idea de vestir a los animales y sacarlos en coche y, no sé, darles tetero, como que todo este concepto de humanizar de pronto a las mascotas. Entonces me ha causado curiosidad, pero soy muy de acuerdo con tu concepto de familia y creo que la familia se puede construir también a partir de los amigos y lo digo en mi experiencia, yo en este país no tengo familia, mi familia son mis amigos más cercanos y con ellos comparto como si fuera mis familia, nos vemos cuando nos tenemos que ver, compartimos, nos apoyamos, estamos el uno para el otro, entonces muy bonito tu concepto y que nos compartieras lo que estás leyendo de tu libro además, que me parece súper lindo. Son la familia que escogiste. O Exacto. sea, yo siempre digo que los amigos son la familia que uno escoge y yo también, o sea, siento exactamente eso. Ahora movámonos más a tu experiencia con el tema de la salud sexual y reproductiva y yo quiero saber, o más bien que tú nos digas desde este punto de vista, como, ¿qué podemos decirle a esas personas que no quieren ser madres y que están siendo, digamos, obligadas a hacerlas? ¿Cuáles son sus opciones? ¿Cómo podemos ayudarlas? Em, ¿Dónde ir? ¿Sabes? Como que desde tu experiencia, ¿qué podemos hacer? Excelente pregunta, Ivonne. Aquí me gustaría como traer algo de lo que hablabas ahora y era el privilegio. Mi experiencia ha estado muy permeada de alguna manera por el privilegio y no necesariamente como un privilegio económico puntual o capital social puntual, sino la oportunidad de tener acceso a información. Es simplemente eso. Entonces, a cualquier persona que incluso si es como necesito saber más sobre cuál es el método anticonceptivo que mejor me funciona, buscar información, buscar información, buscar información, leer, buscar en internet, buscar el proveedor de salud, de servicios de salud sexual en tu zona, en tu ciudad, sacar una cita con un especialista también en salud mental, en internet. Obviamente hay muchas fuentes que son poco confiables, pero estoy segura de que una búsqueda rápida en algún portal oficial, formal, de alguna entidad, organización que se dedique a hacer esto, yo creo que puede traer muchas luces. En general, creo que hablar de los caminos reproductivos es hablar de que todas las personas los conozcan porque ya existen. Solo nos falta que más personas puedan encontrar cuál es ese camino reproductivo, así como encuentras tu camino laboral, encuentras tu camino, no sé, sexoafectivo, encuentras tu camino reproductivo también a través de la búsqueda de información. También creo que estos grupos de Facebook que mencionabas ahora también son una opción que es válida en este momento de la historia, conectar con otras mujeres que tengan las mismas dudas, oír puntos de vista diferentes y también creo que pasa mucho por intentar abrir un poco la mente y aceptar que hay otras formas de vivir la vida y que también están bien. Es verdad, me encanta lo que dices y dejar claro que hay muchos recursos que a veces se pierden y hablo en el sentido que
como tú lo dices, hay muchas entidades en donde a veces la gente no va porque desconoce, porque no ha buscado la información pertinente. Pero bueno, entonces la invitación es súper abierta a que busquen su centro de salud más cercano, en donde quizás pueden redireccionarnos a un lugar donde puedan encontrar más información. Y lo que tú dices sobre la salud mental, me parece importante que lo toquemos porque yo siempre lo digo en este episodio, en este podcast, la salud mental es importante, hay que buscar ayuda cuando se necesita. Y yo creo que para tomar esta decisión también es importante poder hablar del tema y poder decir, bueno, esto es como un duelo, digámoslo, social, en torno a que mucha gente va a venir a decirme o va a llegar un momento de la vida, una edad en donde hay como esa presión, ¿sabes? Y siento que es como ese límite en donde ya, pues, tu sistema reproductivo está como tocando el límite y toda la gente, no toda la gente, pero digamos que mucha gente empieza a decirte cómo te va a dejar el tren, más gente que viene de familias muy tradicionales, ¿no? Entonces, como que te va a dejar el tren o no tienes esposo y cuando los niños o ya tienes esposo, entonces inmediatamente tienes que quedar en embarazo porque no puedes vivir tu matrimonio. Entonces, hay que buscar ayuda también en el tema de la salud mental para poder procesar, sea el duelo de poder aceptar que otras personas no van a estar de acuerdo con tu decisión o el duelo de no quiero vivir esto y pues ciertamente puede llegar a ser doloroso en un momento porque tengo que lidiar con las expectativas del resto del mundo. Y para esto quiero que nos cuentes cómo podemos, quizás como sociedad, promover un entorno mucho más incluyente y comprensivo para todos los que deseamos no, pues no ser padres, ni madres, ni tener hijos. Uf, el trabajo que hacer es, que hay que hacer, el trabajo que hay que hacer es mucho, es mucho, es mucho. Y yo creo que pasa por muchas partes. Como creo que yo que debe ser como un gran acuerdo social y no es solo un acuerdo social sobre esto, sino sobre muchas otras cosas, pero esa es una conversación más amplia. Pero para este tema específico yo creo que pienso mucho en como la eliminación de los sesgos del personal médico. Creo que a muchas mujeres nos ha pasado que no sé, me cambié de ciudad, tengo que ir a donde una nueva ginecóloga y entonces la ginecóloga como que, bueno, tienes que apurarte porque ya se te está cerrando la ventana de oportunidades, como, señora, usted ni siquiera sabe si yo quiero tener hijos. Entonces, pues creo que hay una falta de sensibilización ahí como muy fuerte. En general creo que un trabajo de eliminación de estigmas, de que cambiemos esa narrativa, como que dejemos de ser esas brujas egoístas, desalmadas, que no quieren que nadie se reproduzca, que creo que es un imaginario que está muy presente en la sociedad, a que más bien simplemente se entienda que hay otras opciones de vida. O sea, cuando le preguntan a un hombre como, cuando cuestionan a un hombre porque no quiere tener hijos, jamás. Entonces, a eso me refiero cuando tiene que haber como un cambio mucho más amplio en la concepción de las cosas. Hablar mucho de autonomía reproductiva. Yo creo que vuelvo a traerle el tema de la educación sexual, la información en salud sexual y reproductiva, que todas las personas sepan que de verdad tienen un derecho a elegir su camino, a elegir qué es lo que quieren hacer con su vida y su reproducción. Y también lo que decía ahora de las, como las brujas desalmadas, se suele creer que porque somos mujeres que no queremos tener hijos, no queremos que ninguna los tenga. Y eso lo decías tú también ahora, es como, no, nada más lindo que una maternidad deseada. Yo, o sea, se me eriza la piel y me pongo infinitamente feliz cuando sé que alguien va a tener una criatura producto de un embarazo como absolutamente consentido y deseado. Entonces creo que sí requiere también un cambio narrativo. Grandes rasgos. Y por último, creo que no se me vaya a olvidar, el rol de los medios de comunicación y la publicidad creo que también es clave en esto. Tener representación, que haya más representación de mujeres que tomaron la decisión de no tener hijos en, no sé, en medios de comunicación, también en la publicidad, que no solo la publicidad sea como no sé, las mujeres que no tenemos hijos también lavamos platos, entonces es como, como, cómo hacemos esos cambios en la narrativa para que cada vez sea una cosa menos rara. Es verdad, y quiero agregarte que también el concepto del éxito, ¿no? Porque está muy asociado a que la mujer es exitosa si tiene un cargo súper alto, pero también logra tener hijos. Entonces, como que esta mujer ya se casó, es como, siento que es como una lista que vas llenando. Entonces, se casó, tuvo hijos
tiene el puesto súper importante, o sea, tiene que hacerlo todo junto y siento que es una presión gigante y tú lo decías que quizás a los hombres no se las ponen porque digamos que su tiempo para ser padres no está definido por ningún periodo, o sea, pueden ser padre a los 50, pueden ser padre a los 15, qué sé yo. Entonces me parece maravilloso esto que dices y también hablar un poco que si bien cada vez siento yo que más mujeres están tomando esta decisión, como tú lo decías al principio, quizás no se habla tanto, pero sí hemos visto algunas estadísticas que sí en algunos países se ha reducido la población y que incluso están promoviendo con campañas esta idea de como que véngase a este país y tenga hijos, porque hay muchas mujeres que no pueden, digamos que no pueden sostener esta idea más de la familia nuclear, del sostener hijos a largo plazo y como tú lo decías, no hay nada más bonito que maternidades que sean deseadas en donde estén, digámoslo, en un 80% seguros que van a crecer en ambientes sanos, en ambientes seguros, en ambientes llenos de amor, ¿sabes? Y eso lo que hace es adultos un poco más también sanos, más conscientes, más, menos heridos y con menos cosas en esta sociedad tan difícil en la que vivimos. Digamos que esa también es una de las razones por las que yo pienso cada vez que se me pasa esta idea de la maternidad o alguien habla del concepto de la maternidad y siento que justo dije como que quiero hablar de esto porque vengo de grabar un episodio full de maternidad con dos mujeres que acaban de ser mamás, súper felices, ¿sabes? Y digo, qué bonito esta experiencia, pero entonces qué bonita también esta otra experiencia en donde yo estoy más encaminada y lo hablaba un poco en este episodio y decía como que yo no sé si me vaya a arrepentir en algún momento, creería que no, porque toda mi vida he tenido como claro ese concepto, pero sí he sentido la presión, digamos que voy llegando ya un poco acercándome como a esa ventana reproductiva en donde los médicos te dicen como que estás pensando en congelar tus óvulos, estás pensando como cuál es tu plan en los próximos 5 o 4 años para ser mamá. ¿Quieres serlos? ¿No quieres serlos? ¿Quieres congelar? No, porque además esta ya es una opción, ¿no? Como que congela y si no quieres ya, pues de pronto tienes un poquito más de tiempo, que también es una opción súper válida, pero es como un poquito esa presión indirecta que nos van como agregando en un nuevo mundo más tecnológico y moderno, digámoslo así. No, es que es una cosa muy, muy, muy difícil porque, o sea, es como, apúrate, 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 es, no, cálmate, o sea, tal vez, no sé, no sé. Es verdad. Bueno, eso lo decimos, digamos, nosotras que, como yo lo decía, tenemos el poder de decisión de, bueno, ya se nos está acabando, digamos, el tiempo, pero pienso, digamos, que en esas mujeres de 20 o menos, ¿sabes? Que no tuvieron la elección o cometieron un error en sus vidas y como que, Dios, tengo que estar lidiando con esto ahorita. Pero antes de irnos, pues se está acabando el tiempo, ya quiero que nos digas qué es lo más difícil de ser adulta, qué es lo más difícil de ser adulta en este mundo tan caótico y con tu decisión de no ser madre. Es una excelente pregunta. Y lo primero que se me viene a la mente es como pagar cuentas. Pero yo creo que eso va como mucho más allá y es como la gestión financiera. Tú hablabas ahora como de preparar mi jubilación, no sé, que todas esas cosas. Esta es una preocupación en mi vida reciente y yo creo que jamás me había pasado esto, pero sí creo que en este momento por lo menos es algo que en lo que estoy intentando como, pues, sobre todo aprender, y es manejar las finanzas personales, entender el dinero como en términos generales, ahorrar para el futuro, planificar una jubilación, todas esas cosas en este momento son como, me parece una lata, obviamente, porque nunca he sido una persona de los números, pero pues creo que en este momento es como lo más importante y pues son cosas que hay que hacer y pues como que presa, pero toca. Y también creo que algo mucho más filosófico, ontológico, y es en, como encontrar sentido a la vida. Eh, que eso puede ser como una búsqueda constante y a veces pasan,
y a veces llegan momentos en la vida en los que crees que encontraste ese sentido de la vida y luego todo cambia y resulta que no lo encontraste. Y yo creo que esa siempre es una duda que está muy presente también. Es verdad. Justo hace poco también tuvimos un episodio sobre las crisis y siento que ser adulto es un poco vivir de crisis en crisis, sin que eso sea algo malo, sino como que lidiando un poco entre el estar bien y el poder seguir buscando ese bienestar. Así que me encanta tu respuesta. Lo de las finanzas, totalmente cierto, cierto, que es lo más difícil de ser adulto. Nadie nos enseña cómo hacer eso. Es como que resuélvelo como puedas, el tema de finanzas, impuestos Jamás. y es, es un tema de adultos, definitivamente. Es un tema de Sí, adultos. Hubiera preferido mil veces que en el colegio me enseñaran estas cosas, o sea, cómo se ven estas cosas de una manera general y no tener, no sé, que saberme la las tablas tabla de periódica de los multiplicar, sí, elementos. no, las tablas de multiplicar son importantes, no me crean. Sí, Son importantes. la tabla química quizás es importante, pero digamos que en el día a día, a menos de que seas un químico o estudies algo relacionado con las ciencias naturales, etcétera. Eh, pero sí, muy de acuerdo contigo. Creo que hace falta, ese es otro tema de otro podcast, pero más educación en los colegios sobre finanzas, salud sexual y reproductiva, autonomía del cuerpo. Creo que es súper importante y tiene Salud mucho, salud mental. mental, tiene mucho que ver con este tema también de es mi cuerpo, ¿sabes? Y es un tema que quizás no tocamos, pero también hay gente que decide no tener una interacción sexual con nadie nunca y también está bien. Y digamos que esta es una también de las razones por las que no, pues no, nunca va a ser madre o digamos que no, no fisiológicamente, ¿no? Entonces, bueno, me encanta que estés acá, tu tiempo se nos va acabando, pero quiero agradecerte por contarnos tu experiencia, tu historia, por darnos un punto de vista un poco también más profesional desde tu labor. Eh, y bueno, no sé si tengas algo más que aportar. Y vos, muchas gracias, de verdad, gracias por ponerme también a pensar en estas cosas que a veces como que pasa el tiempo y uno no se detiene a preguntarse por qué pasó una cosa como pasó. Te lo agradezco mucho y también una invitación a todas las personas, sin importar qué tipo de personas sean, a que se informen y sepan que tienen derechos. Así es. Ya saben, muchísimas gracias por estar acá, por escuchar este episodio. Ya saben que me pueden encontrar en redes sociales como Adulta en Proceso Podcast y que pueden escuchar este podcast a través de todas las plataformas. Pueden compartir con las personas que quieran y calificar este podcast para que llegue a más personas. Así que muchas gracias y nos escuchamos en otro episodio.